La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero soltar verdades hermosas que bendecirán su propia vida. Por lo tanto, le invito a quedarse durante este espacio. Seguiremos hablando sobre el tema Conozca la verdad y la verdad le hará completamente libre. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puede ser que te encuentres siendo una persona blasfema, injuriador. Puede ser que seas una persona chismosa, mentiroso, ladrón, estafador, destructor, asesino, depravado. Puede ser que seas una persona afeminado, un vago, un pendenciero. Puede ser que usted sea una persona lesbiana, prostituta, borracho o borracha, hipócrita, odiador del prójimo. Y usted diga en su corazón, es imposible que yo pueda recibir perdón de Dios. Le tengo buena noticia. Si usted reconoce que es un vil pecador y se arrepiente de todo corazón, entonces la sangre de Cristo se activa en el favor suyo. Dios se activa en cuanto a extender su amor, su misericordia hacia su persona y le transformará en una nueva criatura. Todas estas clases de pecados y otros más que no he mencionado serán totalmente borrados por la sangre preciosa de Jesús. Por eso dijo el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo declara en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 6 que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es la persona destinada por Dios para poder salvar a todo ser que se encuentra perdido. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te encuentras perdido? ¿Te encuentras arruinado, desesperado? ¿No hayas que hacer? Quisieras dejar el pecado donde estás, pero no puedes. Debes conocer que Jesús te ama y Él está dispuesto el 100% a sacarte de esa situación, a sacarte de la condenación donde te encuentras, a romper el yugo de la esclavitud y hacerlo podrir para que seas libre totalmente. Puede ser que sientas mucho odio contra el prójimo, quisieras deshacerlo de un solo golpe, de un solo mazazo. Te sientes que odias, eres idólatra. Probablemente seas una persona que practicas brujería y te sientes abrumado, angustiado. Te has dado cuenta que ni el diablo que a quien tú le sirves no te puede ayudar, no te puede dar libertad. Te sientes cansado y muchas veces atormentado por ese Dios a quien tú sirves. Puede ser que seas un consultor a los brujos, un adorador a la Santa Muerte, pero eso te ha traído más opresión. Hay deseos de suicidio en tu corazón. Quieres matarte. Y esto ciertamente es el pecado que estás cometiendo.
te encuentras hundido haciendo todo pecado de fornicación, de adulterio, eres un falsificador, un tramposo, no importa el pecado. Si te arrepientes, reconoce el 100% que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se ha dado testimonio a su debido tiempo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús apareció con ese propósito de ir a la cruz y ser crucificado. Y a través de ese sacrificio podernos redimir de toda clase de maldad en que estábamos. Él nos ha comprado de antemano, somos propiedad de Él. ¿Qué debemos hacer para que se desactive el pecado en el corazón, en la mente, en el alma? Es a través del arrepentimiento. Cuando el hombre confiesa su pecado a Dios y se aparta, entonces alcanza la benevolencia, la misericordia. Ciertamente, en el tiempo antiguo, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios victoriosamente. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda nuestro Señor Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ciertamente nos regaló a Cristo Jesús, y es a través de Él que todo hombre alcanza el 100% ser bendecido, prosperado con la salvación, con la vida, con esa vida abundante. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dice claramente, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. No sirva más al pecado. Servir al pecado es servir al diablo. Servir a Dios en santidad es lo más maravilloso que le puede acontecer al hombre. ¿Cuántas personas han estado terriblemente hundidos en delitos y pecado? Pero una vez que se arrepintieron, una vez que confesaron su pecado al Señor, han sido liberados, han sido salvados por la gracia y por el poder de la palabra y por el poder de su Santo Espíritu. Y esto nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios está dispuesto a convertir su vida en un manantial de vida al mismo tiempo. Convertir su vida en una vida próspera, en una vida dichosa. Ciertamente habrán problemas, pero tendrá la capacidad de vencerlos, de derrotarlos a través del poder de Dios. Y Dios añade diciendo que Él pondrá sus leyes en nuestro corazón y en nuestras mentes también las escribirá. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones, dando a entender, no les voy a encarar nunca, nunca que pecaron contra mí. Al contrario, los echaré tras mis espaldas a lo profundo del mar, los voy a sepultar para nunca más voltearlos a ver, para nunca más recordarme de ellos. Es decir,
Jamás Dios nos encarará en nuestro rostro los pecados que hemos hecho. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos queridos televidentes, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, hoy tenemos la bendición por la sangre de Jesús. Entramos al lugar santo donde habita el Padre a través del clamor, a través de esa comunión con Él. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, que a través de que Cristo tomó cuerpo como de todos los humanos y se entregó a sí mismo, destruyó a través de su cuerpo en la cruz del Calvario el poderío de la muerte. Le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Ya el diablo no tiene esas llaves, las tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que ahora tenemos un nuevo camino, el camino vivo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es decir, nadie viene al Padre, es la palabra clave. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la puerta de acceso hacia el eterno Padre. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios es todos los millones de creyentes lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Una vez que ahora hemos adquirido a la persona de Jesús en nuestro corazón y que ya somos sus siervos, sus hijos, nos hemos reconciliado con Dios a través de Jesucristo, dice el Sagrado Escritor en Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué más tenemos que hacer? Mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos entonces al amor y a las buenas obras. No debemos de ser perezosos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todo lo demás que debemos hacer es exhortarnos, tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Es decir, debemos animarnos, incentivarnos unos a otros, sabiendo que el día glorioso se aproxima. ¿Cuál día? El de nuestra redención total, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Pedro 1, 18 y 19 dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con esa sangre fuimos rescatadas, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado Jesús prácticamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sea completamente en Dios. Según primero de Pedro capítulo 1, verso 22. Habiendo entonces purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor eterno no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, de corazón plenamente sin contaminación, un corazón limpio, habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Esa verdad purifica vuestros corazones
y es purificado el corazón a través de la obediencia a la verdad. Entonces, llegamos a tener la capacidad para amarnos fraternalmente sin fingimiento. Nos amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto se logra siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Qué importante es conocer la gracia de Dios a través de la palabra. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Qué lindo es pensar en los planes, propósitos y diseños que Dios tiene para con todos los que confiamos, para todos los que le servimos, para todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor. No se olvide, Jesús dijo claramente en las Santas Escrituras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios aceptó y aprobó el sacrificio de la muerte de su Hijo por su pecado al resucitar a Jesús de los muertos. Eso da a entender que hay una garantía de justificación. Hay una gran certeza de la vida eterna que es en Cristo por medio de que Dios resucitó a Jesucristo. Eso lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Así nos dice Pablo en esa carta, que Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios. ¿Y cómo fue que fue declarado Hijo de Dios? Con poder. ¿Pero qué medios usó? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Según Romanos capítulo 4, verso 25, dice Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Por nuestras transgresiones fue entregado al sacrificio, pero resucitado para nuestra justificación. Cuando él expiró, antes de expirar, dijo, consumado es. Y después que soltó esa palabra diciendo, consumado es, dijo, Padre, recibe mi espíritu, entrego mi espíritu a ti. Y así sucedió. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Esta es la victoria que se obtiene cuando usted conoce la verdad y prosigue en el camino de la verdad. En Hechos 2:32 y Romanos 6:9 y Apocalipsis 1, versos 17 al 18, vemos que Jesucristo vive eternamente. Se levantó de la tumba, no regresa más a la tumba. Jamás volverá a ser crucificado. Jamás será otra vez mofiado por los hombres, burlado por los hombres. Él permanecerá por los siglos de los siglos como Dios y Señor sobre todas las cosas. Él ha sido escogido por el Padre para que sea el sustentador, el vivificador de todas las cosas que vemos y de las que no vemos. Por lo tanto, en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dijo el predicador, el apóstol Pedro.
En Mateo 28, verso 1, dice claramente que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ciertamente Jesús había muerto, había sido sepultado. Pero al tercer día de su sepultura hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra, se sentó sobre ella, aleluya. Y su aspecto de aquel ángel que removió la piedra era de un parecer precioso. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y ciertamente era el ángel enviado por Dios a remover la roca que tapaba el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la victoria hermosa. Habían puesto unos guardias para cuidar el sepulcro, que Jesús no saliera. Si lo miraban salir, le diesen un solo cestazo en la cabeza para que quedara de una vez tendido para siempre. Pero el ángel llegó y removió la piedra tras el terremoto. Se espantaron los guardas. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Bendito sea Dios. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres que habían llegado para ungir aquel cuerpo, para poner especies aromáticas. Mas el ángel le respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, aleluya, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel estaba seguro que esas mujeres iban en busca del que había sido muerto, del que había sido crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, está completamente vacío. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero gozosas, con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, a sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, algo aconteció en el camino. Lo inesperado. Vieron al Señor Jesús. He aquí que Jesús le salió ciertamente al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ciertamente Jesús ha resucitado. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí le verán. Conozca esa verdad, querido amigo. Le estamos presentando un Cristo vivo, que fue muerto pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Yo tuve la experiencia de ir a Israel, entrar a esa tumba. No hay huesos, no hay nada, está completamente vacía. Gloriosamente, el testimonio de los profetas ha sido cumplido al pie de la letra. Y Juan el apóstol, cuando ya tenía un poco más de 100 años, este varón fue desterrado a la isla de Patmos para que se muriese disecado, para que se muriese de sed y de hambre. Mientras él sufre por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor se le manifiesta completamente vivo. Y él testifica en Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, en otras palabras, era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas palabras ciertamente dan a conocer que Jesús no se quedó en la tumba. Vive por los siglos de los siglos. Querido televidente, no camines por una religión hueca y vacía. Te invitamos a recibir al Cristo vivo y poderoso. El que tiene el potencial para cambiar vidas es el Cristo resucitado. No son los Cristos polvosos hechos por la mano de los hombres mortales, borrachos, adúlteros y fornicarios maldicientes, sino el Hijo de Dios que murió cargando todas nuestras abominaciones, las clavó en la cruz, fue sepultado, pero fue resucitado para nuestra redención. Qué importante es que entendamos la gracia suprema de Dios. Esa gracia suprema de Dios es lo que tú debes recibir por la fe en Cristo Jesús. Abrázala, acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Nunca te arrepentirás de haberlo hecho. Te dará mucho regocijo. Quiero interceder por ti. Repite conmigo a través de la fe que es en Cristo Jesús. Señor mi Dios, gracias por extender tu amor y tu misericordia, y gracias por hacerme saber que me amas y que estás dispuesto a perdonarme, dispuesto a volver en amistad contigo. Perdóname y límpiame. Transforma mi vida a tu semejanza. Hazme nueva criatura para tu gloria. Dame la capacidad de amarte y de servirte. Oh Dios, gracias porque eres fiel ciertamente en buscar lo que se había perdido. Te alabo, te bendigo porque me amas y yo entrego todo mi ser a ti. Entra a mi corazón, sé mi Señor, mi Salvador. Y muchas gracias por perdonarme y salvarme. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.